Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión dentro de la Conferencia Española de Usuarios de SharePoint que se está celebrando hoy 9 de abril en Madrid. Habéis podido asistir a un montón de sesiones relacionadas con SharePoint y toda su integración de diferentes herramientas. Habéis visto información sobre Link, información sobre SQL, información sobre la integración entre SharePoint y SAP, muchos temas diferentes. En esta sesión vais a ver otras dos herramientas que se integran completamente con SharePoint, Project y Visio. Y lo que voy a mostrar son las mejoras y novedades que hemos tenido en la versión 2013 con estas dos herramientas. Soy Vicente Rubio, MVP de Microsoft Project y estoy especializado en soluciones Project y Visio. Llevo ya 24 años dedicados a consultoría de información, 18 de ellos con Project y 11 con Visio. Entre otras cosas, también soy el fundador de las comunidades Todo sobre Microsoft Project y Todo sobre Microsoft Visio. Colaboro con Microsoft en España desde hace 11 años y en Latinoamérica desde hace 3 años, como Virtual TSP de Project y Visio. También soy gerente de AIC, Aula Informática Complutense, la empresa que fundé hace ya más de 19 años. Ahí tenéis mi dirección de correo electrónico y mi cuenta de Twitter para cualquier cosa que necesitéis. Como ya sabéis, muchas de las herramientas de Microsoft se están yendo a la nube. Os he hablado sobre Office 365, SharePoint, SharePoint Online. Pues Project es una de las herramientas que también se ha ido a la nube. Voy a dar una breve historia de cómo ha evolucionado Project Server. La primera versión la encontramos en el año 2000. Después vino Project Server 2003 y posteriormente Project Server 2007. En el año 2007 Microsoft tiene dos herramientas, Project Server 2007 y Portfolio Server 2007. Project Server gestiona proyectos y Portfolio gestiona estrategia y gestión de la demanda, que es ese paso previo a la gestión de proyectos. En la versión 2007, Project Server es una aplicación dentro de SharePoint. La podemos utilizar con SharePoint Server o SharePoint Services. Esto evoluciona y en el año 2010 Microsoft saca Project Server 2010, que es la fusión de las dos herramientas anteriores. Portfolio y Project se fusionan en una única herramienta, de tal manera que Project Server 2010 me gestiona todo el ciclo de vida de un proyecto, desde la idea inicial hasta el cierre del proyecto. Ya pasa a ser un servicio dentro de SharePoint Server y se integra con los demás servicios, con Excel, con Access, con Visio, con Infopad, con Performance Point. ¿Qué nos pasó? Que la gente, cuando hacíamos una demostración en la versión 2010, decía, esta herramienta es muy buena, está bastante bien, pero claro, para montar esto necesito mucha infraestructura. Necesito tener unos buenos servidores en 64 bits, que tengan su sistema operativo, su SQL, su SharePoint Server Enterprise, luego pongo Project Server, tengo que comprar licencias de SharePoint, las CAL correspondientes, las de Project y un montón de costos que se van acumulando. Y nos preguntaban, ¿y no tenéis Project en la nube? La contestación era muy sencilla, no existía Project en la nube. Pero esto ha evolucionado. Y una de las grandes novedades de la versión 2013 es que vamos a tener dos alternativas. Vamos a tener Project Server 2013 para instalarlo dentro de nuestra empresa, nuestros servidores, similar a como se hacía en 2010, y Project Online, que es el servicio de Project Server en la nube. Ya sabéis que Project Online ha estado disponible desde hace un mes y pico, y Project Server pues unos 2 meses más o menos. Cuando empezamos a testear nosotros la herramienta, ya hace más de un año, no teníamos muy claro si Project Online me iba a cubrir toda la funcionalidad de Project Server, ya que tenemos experiencia de otras herramientas que pasaba eso. Pero cuando empezamos a testear la herramienta, y a día de hoy, podemos decir que Project Online cubre el 99% de todo lo que hace Project Server. Es decir, para llevar una gestión de proyectos a nivel empresarial, toda la funcionalidad
que puedo hacer en Project Server 2013, que es mi versión on-premise, la puedo hacer en Project Online. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia no la podemos encontrar cuando empezamos a probar la herramienta y leemos que en Project Online no se puede trabajar con CuboSolab, que Project Online no soporta Reporting Services. En ese momento pensamos, bueno, una de las buenas potencias de la herramienta, que es la parte de reporting, si no puedo atacar la base de datos y no trabajo con Reporting Services, va a cojear mucho esta herramienta. Cuando empezamos a trabajar con ella y empezamos a ver cómo funciona esto, se nos quitó la duda. Tenemos que tener muy claro una cosa. Project Server 2013 se monta en los servidores de mi empresa dentro del SQL de mi empresa. Por lo tanto, yo puedo atacar a las bases de datos de mi empresa y puedo directamente trabajar con Reporting Services y con esos CuboSolab. Project Online es un servicio que nos va a dar Microsoft dentro de Office 365. Está en la nube. Y al estar en la nube, la base de datos de SQL también está en la nube, dentro de SQL Azure. Yo no puedo atacar a la base de datos de SQL Azure y manipular la información. Entonces, ¿qué ha aparecido por aquí? Ha aparecido una nueva conexión de datos para poder conectar mediante OData a esos datos de Azure. De tal manera que todos los informes en la versión Project Online se van a hacer con Excel 2013. Y este 2013 va a conectar mediante OData a esos datos de las bases de datos de SQL Azure y podemos traer toda la información que necesita en la gestión de proyectos. Información de tareas, información de recursos, de proyectos, de asignaciones, de problemas, de riesgos. Y nos podemos preparar las diferentes conexiones que queramos nosotros para poder ver toda esa información. Y los CuboSolab los vamos a simular con esas tablas dinámicas que nos vamos a montar en nuestro Excel 2013. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que si yo voy a querer desarrollos para atacar a la base de datos e integraciones con otras herramientas, en Project Online me va a ser bastante más difícil. Si yo quiero conectar con Team Foundation, me va a ser difícil porque no puedo trabajar con la información. Si yo quiero trabajar con Exchange, no puedo trabajar con el Exchange que esté en mi empresa on-premise, pero sí puedo trabajar con el Exchange que tengo dentro de Office 365. Pero toda la funcionalidad de proyectos, tareas, partes de horas, gestión de la demanda, gestión de recursos y report, me lo voy a hacer completamente. Y se va a quedar completamente integrado. Esta pantalla que estáis viendo ahora mismo es la pantalla que vais a ver si estáis en Project Online o en Project Server. Es la pantalla principal del Project Web App, que es el sitio web para gestionar mis proyectos. Como ya se ha comentado mucho en la sesión de hoy, todo esto se va a montar sobre HTML5, por lo tanto en la versión 2013 nos quitamos otro gran problema que también había en otras herramientas, y es que muchos usuarios me decían, esto que habéis hecho es muy bonito, pero solamente funciona con Internet Explorer. Y aquí estamos utilizando Macintosh. Aquí tenemos iPad. Aquí tenemos teléfonos móviles que queremos conectar con la información. Y no podemos conectar. Project Online, Project Server 2013, directamente vamos a poderlo ver desde diferentes dispositivos. Con Internet Explorer, con Safari, con Chrome, con Firefox. Por poner algunos de esos ejemplos. Algunas de las novedades que aparecen en esta versión 2013 son las que muestro ahí en pantalla. Me gusta poner un poquito más en grande esa que tenemos abajo a la izquierda sobre la lista de tareas de SharePoint y proyectos empresariales. Como ya sabéis, en la versión 2010 ya se integró Project Server bastante dentro de SharePoint. Pero en la versión 2013 está completamente integrado dentro de SharePoint. Está tan integrado que cuando vamos a crear un proyecto
puede ser del tipo proyecto empresarial, que es el clásico que conocemos en la versión 2010, donde me arranca el tipo de proyecto, puede tener un workflow correspondiente y le asociamos las tareas de su diagrama de Gantt. Y por supuesto, luego se creará el sitio de colaboración en SharePoint para guardar toda esa información de documentos, problemas y riesgos. Pero como sabéis también hay muchos proyectos que no necesitan tener un diagrama de Gantt. Y la gente nos comentaba, me gustaría tener un proyecto para guardar simplemente información. Pero como no lo puedo hacer en Project Server, lo que hago es que me creo una lista de tareas en SharePoint. En la versión 2013 hay ese nuevo tipo de proyectos que se llama lista de tareas de SharePoint. De tal manera que cuando una persona da de alta el proyecto, automáticamente lanza el sitio de colaboración para empezar a meter toda esa documentación, problemas, riesgos o todo lo que queramos sobre el proyecto. Y podemos poner tareas dentro de SharePoint. Pero todo se controla desde el centro de proyectos de Project. ¿Por qué es esto? Porque como sabéis, cuando un jefe de proyecto asigna tareas a un recurso, ese recurso puede tener un montón de trabajo diferente. Trabajo que le han asignado en Project, trabajo que le han asignado en SharePoint, sus propias tareas que él se pone en SharePoint o las tareas que vienen de Chain. Hay un nuevo servicio en esta versión 2013 que es el servicio de gestión del trabajo, donde un usuario va a poder conectar a su sitio web, o sea, a su My Site, y va a tener un apartado que va a decir tareas, y de forma automática se le van a recapitular todas las tareas correspondientes a Project SharePoint Exchange para que él tenga un único sitio de visualización de todas sus tareas y pueda dar avance a cada una de las tareas. Otra de las peguitas que teníamos en la versión 2010, o nos comentabais que eran peguitas, es, habéis sacado la escala de tiempo, muy bonita en el cliente, pero no está en el server. Pues tenéis razón, no estaba en el server. En la versión 2013, como estáis viendo ahí en la parte inferior de la pantalla, podemos tener escala de tiempo directamente y agregar cualquier proyecto o tarea en la gestión de cartera de proyectos o en cada uno de los proyectos dentro de PWA. Y también os pongo ahí la cinta de opciones que es similar a la versión 2010 con todas las herramientas que nos incorporan. Como ya sabemos, en la versión 2010 se pueden gestionar proyectos desde el sitio web y aparecen esos jefes de proyecto PWA frente a los jefes de proyectos Pro, que son los que necesitan toda la funcionalidad con el cliente de Project Profesional. Ya os he comentado anteriormente, cuando estoy en una planificación similar a como lo hacíamos en la versión 2010 en el cliente de Project, en esta versión 2013 y en Project Online podemos agregar la escala de tiempo para cada una de las tareas. Y si os fijáis en la parte superior, en la cinta de opciones, se ha incorporado una nueva herramienta, una nueva opción, que es crear la línea base desde el sitio web. Que esta opción no la teníamos disponible en la versión anterior. Una de las potencias muy importantes que tiene Project Server desde hace tiempo es que cuando guardamos un proyecto en nuestro borrador para ir trabajando con el proyecto, posteriormente le publicamos para que todos los recursos y la gente que está dentro del equipo de empresa pueda estar viendo la información. Pero paralelamente a lo que vemos en PWA, se crea un sitio del proyecto. Ese sitio que me vale para la colaboración de todo el equipo del proyecto, para la gestión documental del proyecto, para la gestión de problemas, de riesgos, de entregables y todo lo que queramos y sepamos hacer en un sitio web dentro de nuestra intranet. Este es el aspecto que tiene los sitios del proyecto en la versión 2013. Vemos que ha mejorado bastante. De un vistazo vemos las tareas principales de resumen del proyecto. Podemos tener diferentes funcionalidades y podemos, como ya sabemos, agregar cualquier componente que sepamos hacer dentro de SharePoint.
Para trabajar con la documentación en ese sitio del proyecto, vamos a utilizar Office Web App. Office Web App son las herramientas de Office que tenemos integradas dentro de SharePoint. Vamos a disponer en esta versión 2013 del bloc de notas de OneNote, que le podemos tener sincronizados con nuestro OneNote que tenemos local. Vamos a poder tener Word, Excel, PowerPoint. Y de una manera muy sencilla podemos crear nuestros documentos en SharePoint sin estar utilizando el cliente, porque tenemos la funcionalidad más que necesaria para hacer esos documentos y esa información. Pero si tú quieres, te puedes descargar luego la información al cliente, abrirlo en OneNote, abrirlo en Word, abrirlo en Excel o abrirlo en PowerPoint. En la parte inferior derecha estáis viendo la presentación de hoy directamente desde PowerPoint Web App. Yo puedo subir mis presentaciones y desde mi sitio web la gente puede estar viendo esa presentación. Igual que tengo una presentación, podría subir un PDF. Pues todo eso lo vamos a manipular dentro de la gestión documental de un proyecto, que como he comentado, se asocia dentro del sitio del proyecto. Lo he adelantado ya antes. Cuando un recurso conecta la herramienta, podrá acceder a tareas. Tareas es el sitio donde verá en qué proyectos estoy asignado y en qué tareas estoy asignado. Es lo que tenéis en la pantalla en la parte superior izquierda. Dependiendo de cómo esté configurada la herramienta, ese recurso podrá dar avance por porcentaje de realización de la tarea, por horas realizadas, por horas pendientes o por horas realizadas en un periodo determinado. Hay empresas que le gusta la opción de trabajar con partes de horas. Si trabajamos con parte de horas, como estamos viendo en la parte inferior izquierda, lo que va a mostrar es en unos periodos de tiempo, que suelen ser semanales, qué tareas tengo que hacer. Es lo que estáis viendo en azul. Y además, qué opciones o qué tareas son administrativas, ese trabajo administrativo. El trabajo administrativo es el tiempo que dedicamos a cosas que no son del proyecto. A veces son vacaciones, tiempo por enfermedad, reuniones, algunas sesiones, soporte. Cada empresa lo configura de una manera. Pero de una manera muy sencilla puedo tener unos partes de horas para que el recurso diga en qué está dedicando el trabajo durante el día. Como he comentado anteriormente, hay veces que no tengo un proyecto empresarial, sino un proyecto de SharePoint, donde voy a poner una lista de tareas, como estáis viendo en la parte superior derecha, y el usuario va a ver qué tareas tiene que realizar. El usuario daría un clic a la tarea y como estáis acostumbrados a trabajar en SharePoint, simplemente diría si ha terminado, no ha terminado o cómo va de avanzado en esa tarea. Toda esta información de tareas del proyecto, partes de horas, tareas de SharePoint y tareas que puedes tener por ahí fuera en Exchange se van a recapitular en un sitio. Y como estáis viendo abajo, yo tengo la imagen de mi sitio particular, donde entre otras cosas puedo tener mi blog, mi documentación o mis contactos correspondientes. Pero tendré un enlace a mis tareas donde de forma automática se va a juntar toda la información de tareas que tengo en Project, SharePoint o Exchange. Y desde ahí podré dar un clic y me saltará al sitio correspondiente para ir dando avance a mis diferentes tareas. Y toda la información de tareas, recursos y proyectos se va acumulando en esa base de datos de SQL. Como he comentado al comienzo, si las bases de datos las tenemos en nuestra empresa porque tenemos Project Server 2013, podremos acceder a ese SQL con Reporting Services. Si las bases de datos las tenemos en SQL Azure porque estamos trabajando con Project Online, pasaremos al Centro de Inteligencia Empresarial y desde este sitio
crearemos las diferentes conexiones de datos con la nueva conexión de OData a esas informaciones que hay en Azure. Pero no hay ninguna pega, porque con Excel 2013 yo puedo crear y explorar ese análisis de datos trabajando con Power Pivot. Podemos diseñar esos informes interactivos trabajando directamente con Excel o con Power BI y podemos compartir esos paneles directamente con los servicios que tenemos en Excel. Resumiendo, podemos hacer cualquier report e informe que necesite un cliente trabajando con Excel 2013. En el mes de febrero impartí en Microsoft España el Ignite de Project Divisio 2013, que posteriormente lo hice en la sede de Microsoft Latinoamérica en Miami, en Estados Unidos, para todos los países latinos. Sobre ese Ignite tenemos la grabación de las 9 sesiones que realizamos. Y esas 9 sesiones están divididas en 18 vídeos. Os comento esto porque hay 2 vídeos justamente relacionados con Project Online. El vídeo de la sesión donde está todo lo que os he contado ahora y mucha más información, y el vídeo de la demostración que os recomiendo que lo visualizáis para que veáis una demo completa de Project Online. Estos 2 vídeos los tenéis dentro de la comunidad, en nuestro canal de YouTube, y los tenéis en una lista que se llama Ignite Project Divisio 2013. Cuando abrimos el cliente de Project 2013, nos encontramos con un cambio que no solamente ha estado en Project, sino que también ha aparecido en todo Office. Es lo que tenemos en la parte superior derecha. Un usuario se puede logar con diferentes cuentas. Yo tengo ahí mi cuenta de Office 365. Podría cambiarme a mi cuenta de Microsoft, o a mi cuenta de mi empresa, o a mi cuenta de Hotmail particular. Cuando yo me logo con diferentes cuentas, automáticamente la herramienta me va a sacar mis diferentes perfiles. Y en la parte izquierda en proyecto puedo ver los proyectos recientes con los que he trabajado. Y además se me configurará para que yo pueda acceder y guardar o abrir información de mis sitios locales, de mi SkyDrive, de mi SharePoint o de Office 365 o de Project Online, dependiendo cuál sea mi configuración. Otra de las novedades que nos ofrece la versión 2013, si estamos conectados a Internet, es que automáticamente se descargarán, como estáis viendo ahí en pantalla, diferentes plantillas. Esas plantillas se descargan de office.com y son plantillas online, de tal manera que yo puedo seleccionar cualquiera de ellas y automáticamente creo un proyecto en base a esa plantilla. Hay una plantilla especial que es esa plantilla de bienvenida, los primeros pasos. En todas las presentaciones me gusta mostrar esta plantilla, porque parece que estamos en PowerPoint, pero no es así. Estamos directamente en Project. Aquí tenéis una presentación que tiene diferentes slides y vamos a estar comentando sobre la marcha qué es lo que me va a aportar nuevo este Project. Yo puedo conseguir ahora en una plantilla de Project mostrar esta información, esta u otra información, pero es una manera muy legible y bastante buena para que un usuario que tenga que hacer algo en ese proyecto vaya siguiendo unos pasos y le vamos aconsejando sobre lo que tiene que ir realizando. Aquí tenéis opciones que ya conocéis muy bien, como programar el trabajo, agregar una tarea, crear jerarquía y vincular 2 tareas. Podemos dar al botón de siguiente y veríamos la pantalla para crear una escala de tiempo. Esto fue una de las novedades de la versión 2010 y, como hemos comentado anteriormente, me aparece ahora también en la parte web. Vamos a siguiente y aquí viene la gran novedad de Project Cliente 2013. Como ya sabéis, los que sois usuarios anteriores de Project, desde siempre hemos tenido informes, pero informes muy sencillos, que en resumidas son tablas para mostrar información de costos, recursos, tareas pendientes,
bueno, mucha información, pero eran filas y columnas que me cruzaban información. Hubo un cambio muy importante en la versión 2007, ya que aparecieron los informes visuales. De esa manera yo podría llevar mi información desde Project a Excel montando tablas dinámicas o desde Project a Visio montando gráficos dinámicos. Todo esto se hacía de forma automática. Eso se mantuvo en la versión 2010 y se mantiene en la versión 2013. Pero en esta versión 2013 han aparecido los informes buenos. Informes de tal manera que sin yo hacer nada, auto de voz, tendréis unos 20 informes más o menos. Similar al que estáis viendo ahí en pantalla. Información general del proyecto. Tenéis el informe de costos, informe de sobreasignación de los recursos, informe de trabajo, flujo de caja y muchos informes. Informes que tienen gráficos, que tienen componentes bastante llamativos. En definitiva, se ha integrado WebArt dentro de Project, que es el componente que ya estamos acostumbrados a utilizar en Excel para hacer esta información. Luego en la sesión de vídeo de demostración veréis toda esa información y cómo creamos de una manera muy sencilla cualquiera de estos informes. Otra de las mejoras que ha aparecido en esta versión 2013, ya sabíamos que existía en la versión 2010, es la sincronización con SharePoint. En la versión 2010 podemos sincronizar un proyecto con SharePoint. Se nos creaba una lista donde aparecían las tareas principales. Cuando daba un clic, seguían más tareas y tenía que estar navegando mucho por diferentes pantallas. En la versión 2013, cuando sincronizamos un proyecto con SharePoint, automáticamente nos aparece la planificación, como estamos viendo ahí en el punto 2, en formato del diagrama, con los diferentes apartados, fases, subfases y demás. E incluso dentro de SharePoint podemos agregar tareas a la escala de tiempo. Ya lo hemos comentado, esto es similar a como lo hace Project Server con esos proyectos de tipo lista de tareas de SharePoint. Si sincronizamos la información que tenemos en SharePoint y me han avanzado mis recursos, automáticamente me avanzará en mi proyecto. Esta es una alternativa para la gente que no tiene proyecto online y es publicar proyectos desde Project Professional a SharePoint, más que publicar, sincronizar. La gente en SharePoint dará los avances y luego en Project se reflejan esos avances. Pues todo esto ha sido un asistente que hemos estado viendo incorporado directamente en Project, aunque yo tenga cortada solamente la pantalla que parece una presentación de PowerPoint. Esta es otra de las potencias. Como hemos visto en el punto anterior, podemos crear informes para mostrar información, pero podemos crear informes que sean asistentes para que a una persona le mostremos todo lo que tiene que hacer para manejar la plantilla en la que está trabajando en ese momento. Y como os he comentado anteriormente, si queréis ver mucha más información sobre lo que os acabo de comentar de Project Cliente y una demostración sobre la herramienta, os recomiendo que veáis estos dos vídeos correspondientes a la segunda sesión del Ignite Project Visio 2013. Todo esto lo vais a encontrar en esa lista que tenemos en nuestro canal de YouTube, todo sobre Microsoft Project y Visio, que estará en nuestra comunidad. Cuando abrimos Visio 2013 nos vamos a encontrar algo similar a lo que veíamos en Project 2013, porque ya os he dicho que esto es una funcionalidad de Office 2013. Si os fijáis en la parte superior derecha, yo estoy logado con mi cuenta de Vicente, pero podía cambiar cualquier cuenta y así se cambiaría mi entorno. Os vais a encontrar las diferentes plantillas que hay ahí en Visio. Como ya sabéis, Visio está dividido en diferentes categorías y esas categorías me van a dar unas 70 plantillas diferentes. Yo puedo estar buscando en las diferentes galerías de plantillas y de forma online me mostraría muchas más plantillas. Similar a Project, tengo una de ellas que es la bienvenida a Visio.
Esta plantilla va a arrancar un asistente donde me mostrará esos primeros pasos que tengo que hacer con Visio y qué novedades me aporta. De siempre me ha gustado mucho comentar unas frases con respecto a Visio. Lo hacía en los primeros eventos ya hace 11 años. Visio comienza donde termina PowerPoint. Nos podemos hacer cualquier tipo de presentación en base a esos componentes que tenemos en Visio. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que en Visio dibujamos diferentes formas en pantalla. Nos creamos un diagrama. Podemos documentar ese diagrama. Lo podemos asociar a datos externos. Y toda esa información la podemos publicar luego en nuestro sitio de SharePoint para colaborar. Visio es el lenguaje visual de los negocios. En esta versión 2013 vamos a encontrar bastantes novedades con Visio, sobre todo en plantillas. Hay una plantilla que lleva mucho tiempo en marcha, que es esa plantilla de organigramas. Ya desaparecen las típicas cajitas donde aparece el nombre y el cargo de la persona, y aparecen diferentes formas para que puedas elegir. También de una manera muy sencilla vas a poder seleccionar fotos que tengas en una carpeta y automáticamente asociarlas a las diferentes personas del organigrama y ver algo similar a lo que tenemos ahí en pantalla. También hay modificaciones en la plantilla de red para gente que tenga y que maneje UML, pues esa plantilla que había única en UML se ha dividido en varias plantillas. Hay mejoras en plantillas de base de datos, en flujos de trabajo de SharePoint. Se mantiene la plantilla de flujo de trabajo de SharePoint en la versión 2010 y tenemos la plantilla también de flujo de trabajo de SharePoint de la versión 2013. Tenemos que tener en cuenta, para los que sois usuarios de Project, sabéis que dentro de Project Server en la versión 2010 podíamos crear esos workflows o flujos de trabajo de Project que son diferentes a los workflows de SharePoint, pero para hacer los workflows en la versión 2010 de Project necesitamos un desarrollador y lo necesitamos hacer en Visual Studio. En la versión 2013 tenemos una herramienta que es SharePoint Designer, que ya sabemos que es la herramienta para diseñar los sitios de SharePoint, y esa herramienta me va a permitir ahora crear flujos de trabajo para SharePoint 2010, flujos de trabajo para SharePoint 2013 y flujos de trabajo para SharePoint con Project. ¿Por qué cuento todo esto? Porque SharePoint Designer ahora mismo va a tener el formato de vista de SharePoint y el formato de vista de Visio. De tal manera que yo puedo crear un flujo de trabajo en Visio, lo dibujo y automáticamente lo preparo un poquito mejor o lo manipulo en SharePoint Designer. Y al contrario. O sea, están completamente vinculados. Mejoras en esa escala de tiempo. También comento para los usuarios de Project. La escala de tiempo con ese formato la podemos preparar en Project Server. Sobre todo para esos usuarios que estaban en la versión 2010 que no aparecía. Existe un procedimiento para hacerme una escala de tiempo, me la preparo en el cliente, la versión 2010, me la puedo luego configurar para asociarla con datos de la base de datos de SQL y automáticamente que esa escala se vaya alimentando para tener un servidor. En definitiva, se han modificado algunas formas de plantillas. Otra mejora importante en este Visio 2013 va a ser la incorporación de las variantes dentro de los temas. Ya sabemos que las variantes nos van a servir para cambiar los colores, el aspecto, la trama de las diferentes formas. También vamos a poder acoplar nuevos efectos. Tenemos ese efecto de bisel, el efecto de 3D y el efecto de reflejo. Y esos estilos rápidos para que de una manera sencilla podamos seleccionar nuestras formas y aplicar cualquier efecto a ellas. Y también vamos a tener mejoras con la colaboración. Aparece la coautoría para que podamos colaborar con diferentes usuarios, por ejemplo que tengamos en nuestra empresa conectados por link y puedan estar intercambiando mensajes y comentarios sobre las diferentes formas de mi diagrama. Hemos visto en esta plantilla de presentación
esas novedades que me aporta Visio 2013. Y si quieres ver mucha más información, como ya te he comentado anteriormente, te recomiendo que veas estos dos vídeos que grabamos en el Ignite de Project Visio 2013. Son los dos correspondientes a Visio. En el de la sesión tenemos ampliada la información de lo que te acabo de comentar, y en el de demo trabajamos directamente con la herramienta y ahí veréis toda esa demostración de lo que me aporta Visio 2013. Y para terminar con esta sesión, solamente me queda daros las gracias y recomendaros nuestra comunidad Todo sobre Microsoft Project y Visio. Aquí vais a poder encontrar ese blog de TechNet, ese grupo de LinkedIn, ese grupo de Facebook donde estamos resolviendo todas esas dudas que nos estáis planteando y estamos comentando novedades sobre estas dos herramientas, y el canal de YouTube donde estamos grabando todos los vídeos relacionados con Project y Visio. Recordad que durante la sesión os he recomendado 6 vídeos para que ampliéis información y veáis demostraciones completas sobre la herramienta. Y si queréis estar al día y seguirme para estar al tanto de todo lo que está pasando con Project y Visio, os recomiendo que me sigáis por Twitter. Muchas gracias a todos y hasta otra.